Bueno, bienvenidos nuevamente, estamos empezando la recta final de este primer Congreso Virtual Latinoamericano, así que vamos a pasar a esta sexta sesión donde vamos a hablar de la salud de los pueblos indígenas en América Latina. Estamos realmente muy felices de contar con la presencia de Mirna Cunningham Cain, primera vicepresidenta de la Junta Directiva del Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Ella estará moderando esta sesión, acompañada por la doctora Sandra Del Pino, asesora de diversidad cultural de la Organización Panamericana de la Salud, y también contaremos con la presencia de Irving Risti, coordinador del área de comunicación y salud dentro de la organización regional COICA, coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Pueden encontrar las biografías completas en la página web de IAPO, y les recuerdo a todos que pueden, en el botón de dejar preguntas, pueden dejar preguntas para los oradores para que puedan responder a todas sus inquietudes. Ahora sí, le paso la palabra a Mirna Cunningham Cain, nuestra moderadora. Muchas gracias, querida Estefanía. Naxa Alsutra Lanculatara Maikista. Les saludo desde mi pueblo, el pueblo Misquito de Nicaragua, y realmente agradezco la invitación al FILAC para poder participar en esta actividad. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, es un organismo intergubernamental que alcanza este año 30 años de vida. La característica principal del FILAC es que tenemos un modelo de gobernanza paritario entre pueblos indígenas y estados miembros del FILAC en la región. Tenemos el mandato de contribuir al autodesarrollo de los pueblos indígenas en esta región. Y en ese contexto hemos trabajado a lo largo de los últimos años con la Organización Panamericana de la Salud, con las organizaciones de pueblos indígenas, con los estados miembros, para poder transformar los sistemas de salud en esta región en sistemas de salud interculturales que reconozcan y respeten la diversidad cultural de la región, de manera que los servicios de salud puedan prestarse respondiendo a la cultura de cada uno de los que acuden a estos servicios. COVID-19, la pandemia, nos ha demostrado que la salud y los sistemas de salud de los pueblos indígenas son fundamentales. Son fundamentales para poder asegurar una atención real, una atención pertinente. Y en ese sentido será muy importante escuchar a nuestros panelistas. Entonces invito a Sandra Del Pino para que comparta con nosotros todo el programa de la Organización Panamericana de la Salud para poder realmente avanzar hacia el establecimiento de modelos de salud interculturales. Bienvenida, Sandra, y es un placer estar contigo en esta actividad. Muchísimas gracias, Mirna. Es un placer para nosotros desde la OPS estar acompañando el primer Congreso de Latinoamérica de Pacientes, y nos gustaría en primer lugar felicitar por la inclusión de esta temática tan importante sobre la salud de pueblos indígenas en el día de hoy. Siguiente slide, por favor. Les voy a dar una panorámica de cómo la Organización Panamericana de la Salud ha venido trabajando con el tema de pueblos indígenas desde los años 90, a la raíz de la iniciativa SAPIA, por sus siglas en español, la salud de los pueblos indígenas de las Américas. En los 90, los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS para las Américas, consideraban importante tener unos enfoques diferenciados a la hora de abordar las necesidades en salud para los pueblos indígenas de la región.
Y a raíz de ahí se adoptaron una serie de resoluciones muy relevantes que han llegado hasta el día de hoy. El camino, por supuesto, no ha sido nada fácil porque se enfrentan tanto los digamos, colegas que trabajan en las áreas técnicas a muchísimos retos, ¿no? Sabemos que es una región, la región de las Américas, no solamente muy diversa, también muy rica desde un punto de vista cultural, pero también con muchísimas diferencias, no solo entre países, sino dentro de los mismos países. Yo quiero hablarles también que hay otros marcos normativos en OPS. En el año 2010 se aprueba por primera vez la resolución de un documento conceptual sobre salud y derechos humanos. Esto es muy importante porque los Estados miembros ratificaron también la necesidad de acogerse a los marcos normativos regionales e internacionales que tienen que ver con salud desde una perspectiva de derechos. Y, por supuesto, esto se extiende también a los pueblos indígenas. Muy importante me parece destacar el trabajo en el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Fue otra resolución muy importante donde también se hizo referencia a la necesidad de adoptar específicos abordajes diferenciados a la hora de abordar necesidades de pueblos indígenas y otros grupos como la población afrodescendiente. Quisiera comentarles también que el plan estratégico de la OPS actual, que va del año 2020 al 2025, incorpora la etnicidad como un eje transversal para toda la organización. Y esto es muy importante porque esta es la única oficina regional de la OMS que tiene el eje de etnicidad como un eje transversal. Y eso es lo que nos ha permitido poder trabajar con salud indígena y con salud también de otros grupos poblacionales que pudieran vincularse a la diversidad cultural. El resto de la OMS trabaja con los otros tres ejes que son género, equidad y derechos humanos, pero en el caso de la OPS se incorpora el cuarto eje que es el de etnicidad. Esto es sumamente importante. Siguiente slide, por favor. Yo les quiero comentar también que en el año 2017 se aprobó la primera política sobre etnicidad y salud. Siguió un largo proceso de consulta. No es una política que se enfoque solamente en pueblos indígenas, porque involucró a otros actores, involucró a otros grupos poblacionales, como la población afrodescendiente, la población romaní y también los miembros de otros grupos étnicos, pero sí fue muy importante el proceso de consulta que siguió durante varios años. Es una política única en su naturaleza, no hay ninguna igual de la parte del resto de las agencias del sistema de Naciones Unidas, ni tampoco de la OMS, y nos gustaría pues comentarles cómo se aborda la diversidad cultural en esta política. Desde una primera óptica, tenemos que abordar los determinantes sociales de la salud, todas las situaciones de exclusión social y económica a la que se vienen enfrentando los pueblos indígenas, así como otros grupos, muchas veces derivadas de situaciones de racismo y de discriminación, que definitivamente tienen unas implicaciones en la vida de las personas a lo largo del curso de vida. Pero la política de etnicidad y salud, como la OPS viene trabajando con pueblos indígenas, considera además la importancia de posicionar la cultura, los conocimientos tradicionales y ancestrales como un enriquecimiento también para la salud. Y creo que esto es sumamente importante porque así pueden ver ustedes de qué forma OPS a la hora de dar cooperación técnica a los países es como estamos abordando cómo dar respuesta a las necesidades. En ese sentido también de reconocimiento de la cultura es muy importante destacar que cualquier toma de decisión sobre cualquier temática de salud que afecte a los pueblos indígenas tiene que trabajarse con los pueblos indígenas de la mano, a través de sus estructuras y de la mano de sus líderes y lideresas. Siguiente slide, por favor. La política sobre etnicidad y salud se aprobó en el año 2017 y tiene 5 líneas estratégicas. ¿Pueden pasar, por favor? Siguiente. Vamos a revisar la siguiente, por favor. Son 5 líneas estratégicas que nos dan el paso, aquí, muchísimas gracias, a cómo prestar cooperación técnica cuando estamos abordando la salud y el bienestar de los pueblos indígenas. Me gustaría también enfatizar que estas 5 prioridades fueron definidas por los propios pueblos indígenas y miembros de otros grupos en esa serie de consultas.
Estas 5 líneas estratégicas también se trasladan, por supuesto, a las enfermedades no transmisibles, que es el tema que nos ocupa hoy. Es un marco genérico, pero por supuesto se traslada a cualquier tema de salud que tenga que ver con estos grupos. En primer lugar, el tema de los datos. Los mismos pueblos indígenas identificaron que muchas veces no se llega a conocer cuál es la realidad, cuáles son los patrones epidemiológicos que se presentan, y es muy difícil llegar a impulsar iniciativas que sean de verdad consecuentes con las necesidades de las poblaciones si no contamos con esos datos. De ahí que la primera línea estratégica de la política lo que hace es enfatizar el continuar generando evidencia y datos. Nosotros trabajamos fuertemente con la CELADE, en este sentido llevamos muchísimos años de colaboración y por supuesto con el FILAC, de la mano de nuestra colega Mirna, con quien llevamos muchísimos años trabajando para poder promover ese tema que es crítico. Otra línea estratégica para la cooperación técnica, derivada también muchas veces de esa generación de datos, es el impulso de políticas de salud interculturales. Esto es sumamente importante también para una región como las Américas, con esta diversidad de grupos y que muchas veces no se ve reflejado en los sistemas de salud. Una línea estratégica sumamente también de relevancia es precisamente el fomentar la participación social y alianzas estratégicas con los pueblos indígenas. Y aquí es fundamental recordar que OPS tiene, por ejemplo, un convenio de colaboración con el FILAC, con el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y Caribe, que nos ha permitido poder entablar algunas acciones en conjunto. Y lo más relevante es que cualquier toma de decisión, cualquier estrategia, cualquier iniciativa tiene que trabajarse de la mano con los pueblos indígenas. El reconocimiento de los conocimientos ancestrales y la articulación de la medicina tradicional y complementaria es otra línea estratégica reflejada en la política y también fue considerada como un eje prioritario para trabajar en nuestra región. Y la quinta línea estratégica es la que aborda el tema del desarrollo de capacidades en interculturalidad a todos los niveles. No solamente a los niveles más altos en los ministerios de salud, cómo promover interculturalidad en salud, en los contextos locales, el personal de salud que trabaja atendiendo a población indígena, pero además fomentar que los pueblos indígenas pasen a formar parte en las carreras de salud y que además la salud intercultural se incluya en las carreras universitarias. El seguimiento a esa política que les menciono es actualmente lo que va a guiar toda la cooperación técnica, reflejándose también y extendiéndose también a enfermedades no transmisibles. En el año 2019 se aprobó una estrategia y un plan de acción en seguimiento a esa política sobre etnicidad y salud. Nos encontramos en este momento recabando información sobre los indicadores de esa estrategia y plan de acción, porque habrá que presentar un informe de progreso en el año 2023, el año próximo. Un plan de acción que tiene 3 indicadores de impacto, uno sobre reducción de mortalidad materna, uno sobre reducción de mortalidad infantil en menores de 5 años y uno sobre reducción de la carga de tuberculosis en los distintos grupos, incluyendo, por supuesto, los pueblos indígenas. Finalmente, me gustaría mencionarles que estas 5 líneas, que son realmente lo que guían el trabajo en curso con enfermedades no transmisibles, hay otras iniciativas desde OPS que se están trabajando, que si bien no son enfocadas específicamente en pueblos indígenas, se han conseguido trabajar en algunos países donde sí habita mucha población indígena, por ejemplo la iniciativa HEARTS, que está articulada a través de los ministerios de salud y con la participación de actores locales, y que pretende integrar progresivamente en los servicios de prestación de salud que ya existen la adopción de las mejores prácticas globales en la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares. Ecuador es uno de los países donde esto, por ejemplo, se ha expandido a zonas con gran población indígena. En Bolivia, el FILAC precisamente pudo iniciar un trabajo donde OPS apoyó en sus inicios con cooperación técnica sobre diabetes y pueblos indígenas, con específico énfasis en población quechua y aymara. Y esperamos poder expandir este trabajo a otros países y continuar con nuestros colegas del FILAC. Es un tema realmente importante. Para concluir, algunas reflexiones. Previos a la pandemia ya sabíamos que los pueblos indígenas venían presentando y mostraban algunos
temas que nos ocupan hoy, como diabetes, hipertensión arterial, particularmente serio para el adulto mayor indígena. Estos patrones los hacían mucho más vulnerables frente a la pandemia, la COVID-19, que nadie se esperaba. También un vínculo muy importante con la incorporación de la alimentación occidental. Estos fueron temas donde hay estudios que claramente nos hacen ver cómo se veía deteriorada la salud de muchas de las comunidades indígenas. Y la pandemia realmente vino a visibilizar estas desigualdades y vulnerabilidades. Al mismo tiempo, creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad y la importancia de continuar trabajando con los pueblos indígenas, precisamente por su capacidad de resiliencia. Y de ahí que, entre algunas de las recomendaciones que nosotros quisiéramos tal vez capturar en este panel, serían pues la importancia de traducir, no solo desde el punto de vista lingüístico, pero traducir desde un punto de vista cultural algunas de esas iniciativas que tienen importancia para la población en general, adaptar eso al contexto de los pueblos indígenas de nuestra región, continuar trabajando con líderes y lideresas en estos temas y también maximizar los esfuerzos de las agencias, porque estamos en un momento, creo que las agencias del sistema se han llegado a sobrecargar por todo el trabajo que nos ha traído la pandemia y hay importantes esfuerzos muy vinculados al tema de salud y creo que es importante maximizar los esfuerzos conjuntos. Todo esto ha de trabajarse, nuevamente incidimos desde un contexto de derechos individuales y colectivos, como ha venido promoviendo OPS, pensamos que ese es el marco, y impulsar metodologías que nos ayuden a entender cuáles son las cosmovisiones, cuáles son las conductas que se están dando en algunas comunidades para ver cuáles son las intervenciones más exitosas. En ese sentido, OPS va a estar lanzando mañana, de hecho de la mano también del FILAC, una propuesta de metodología de diálogos de saberes para trabajar en el sector salud y los invitamos, aprovechamos para invitarlos a este lanzamiento. Muchísimas gracias, Mirna. Muchas gracias, agradezco a la doctora Sandra del Pino por compartir con nosotros. Me hizo recordar la reunión de Winnipeg en 1993, cuando iniciamos este proceso, en donde estuvimos también precisamente con un colega médico indígena amazónico. O sea, y desde entonces hemos venido trabajando fuertemente para poder alcanzar los resultados que nos ha presentado el día de hoy Sandra del Pino. Pero cuando hablamos también de la Amazonía, yo quisiera destacar y señalar que el día de hoy estamos nuevamente evidenciando la criminalización de la lucha de los pueblos indígenas y sus aliados en la Amazonía. Queremos recordar hoy a Bruno Pereira, a Don Phillips, que se suman a la larga lista de hermanos y hermanas indígenas de la Amazonía que están con sus vidas realmente contribuyendo de alguna manera a demostrar la importancia de este trabajo que se hace en conjunto. El impacto de la colonización sobre los factores estructurales o los determinantes sociales que ha mencionado Sandra del Pino son fundamentales. Los jóvenes, las jóvenes indígenas nos han recordado el impacto de la pandemia sobre la salud mental, por ejemplo. Son algunas y obviamente todas las brechas que han podido visibilizarse con la pandemia. En ese sentido, vamos a escuchar al hermano Irving Risti de COICA. Como digo, COICA ha estado acompañando este trabajo desde 1993 y estoy segura que Irving va a poder contribuir desde su exposición sobre cómo estamos participando los pueblos indígenas. Adelante, Irving. Hola a todos, buen día o buenas tardes o buenas noches, dependiendo
de sus regiones y países. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Es un honor, es un placer ser parte de este evento. Muchas gracias por la presentación. Y como dijeron, soy de Coica, soy de Surinam y desde la pandemia tuvimos muchísimos desafíos. La estructura de Coica se basaba en muchos encuentros personales, muchas reuniones personales, muchas reuniones cara a cara. Y esto tuvo un impacto en nuestras comunicaciones. Al final fuimos exitosos y ahora quiero profundizar sobre este caso con mi presentación. Lo más importante es recordar que hay indígenas viviendo en la Amazonía y vamos a compartir con ustedes la inspiración que recibimos y también recordar a nuestros ancestros. Esto es algo central para nosotros. COICA opera en 8 países, como pueden ver aquí. Hay diferentes organizaciones y todo esto forma COICA. Tenemos diferentes grupos indígenas, tratamos diferentes temas, perspectivas, soluciones, con el conocimiento ancestral que tenemos de tantas generaciones. Creo que ahora es un momento crucial para nosotros. Nosotros estamos atravesando un momento muy particular como seres humanos. Y esta organización busca mejores soluciones en cada país. Cada país tiene sus propios programas y sus propias formas de implementación, sus propias estructuras. Como pueden ver aquí, tenemos la lista de algunas organizaciones. Tenemos, por ejemplo, nosotros en el caso de Surinam tenemos OIS. Próxima diapositiva. Bueno, ahora voy a hablar de algunos problemas generales entre los grupos indígenas. Mi lista podría continuar y ser muy grande, pero listé los principales problemas que tenemos. El primero es reconocer las prácticas de cura tradicionales. Hay muchísimas prácticas dentro de la salud que no son reconocidas. Hay una diferencia muy grande entre la medicina tradicional y otros tipos de prácticas. Hay muchísimas prácticas que siguen presentes después de tantos años y nos encantaría compartir estas ideas. Ahora me gustaría hablar de la recaudación de fondos para diferentes centros de salud, para las comunidades. Este es uno de los mayores problemas que tenemos. Algunas comunidades no tienen esta posibilidad, no tienen puestos de salud, o no tienen todos los recursos necesarios. Y esto se vio todavía más perjudicado durante el desastre de la pandemia. Vimos esta realidad en muchas comunidades, muchas pudimos organizarnos entre nosotros o contamos con el apoyo de diferentes gobiernos para dar una respuesta eficaz.
a la crisis del COVID. Implementamos soluciones en diferentes comunidades, pero incluso con este miedo y la falta de confianza que había hacia las vacunas por la falta de acceso a información coherente y adecuada, esto fue un problema dentro de nuestras comunidades por experiencias pasadas. Las noticias negativas realmente se divulgan más rápido que las positivas. Y tuvimos estos problemas dentro de las comunidades, esta falta de información sobre las campañas de vacuna, sobre servicios de salud, sobre atención sanitaria, varios aspectos que podrían implementarse en las comunidades. Algunas comunidades ni siquiera querían recibir las vacunas. Surinam fue un caso específico en el que las comunidades no tenían las informaciones necesarias. Es por esto que negaron la campaña de vacuna en las comunidades. Esto fue un problema, fue uno de los problemas que tuvimos. Además, hay otras enfermedades que aparecen en diferentes temporadas. Podemos pensar que el Amazonas sufre también de enfermedades como diabetes, malaria. Hay enfermedades que se olvidan porque aparecen otras enfermedades que ocupan este papel central, pero hay otras que son muy comunes en nuestras comunidades. Otro problema son los costos altos de tratamiento de algunas cuestiones. Ahora, por ejemplo, estamos en una temporada en la que muchas comunidades en la parte este se están inundando y la logística realmente no es la mejor. Muchas veces las comunidades tienen que luchar contra esto y dependen totalmente de la recaudación de fondos para dar respuesta a esta realidad. Y a veces no es posible recaudar los fondos necesarios. Próxima diapositiva. Como pueden ver aquí, en esta foto vemos diferentes desafíos que tienen las diferentes comunidades, como mencioné antes, inundaciones, también la minería ilegal que contamina el agua. Esta es una de las cosas que sucede muchísimo. Vemos que los números, los casos se duplican, la situación empeora, hay más minería y está llegando cada vez a más regiones. Los costos de logística para dar apoyo a las comunidades, para llevarles alimentos, medicinas, a veces esto no es una posibilidad. Un cuarto de lo que recaudamos muchas veces va a la parte logística. Ahora voy a hablar de cómo nos vimos afectados por la pandemia. Como dije antes, las consecuencias fueron enormes. Y como dije, durante los últimos 2 años estuvimos viendo la importancia de acceso a salud. Lo vimos en nuestras comunidades. Vemos que muchas vidas fueron afectadas. Hubieron frenos que vienen del gobierno, vienen del contexto, de la falta de recursos.
Y es por esto que nos tuvimos que adaptar durante la pandemia. Juntamos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra capacidad técnica, de logística, todos intentamos dar respuesta a este problema. Como pueden ver, aquí hay más fotos que muestran esta realidad, muestran las dificultades que tuvimos. Muchas veces para nosotros incluso era difícil entrar en contacto con doctores occidentales por esta falta de especialistas que pudieran apoyarnos con las diferentes condiciones que estábamos enfrentando. Entonces era algo realmente casi imposible pensar en contar con la presencia de un especialista en diferentes cuestiones, diferentes dificultades, problemáticas que tuvimos. Como dije antes, algunas comunidades quedaron aisladas, muchas por las restricciones de los gobiernos, las comunidades no podían acceder a las ciudades o a los centros comerciales para obtener los alimentos y todos los elementos necesarios para ayudar a las comunidades. Durante la pandemia de COVID, vimos esta parte negativa, tuvimos impactos negativos y positivos. Tuvimos impactos en nuestro conocimiento tradicional, porque la medicina tradicional no está totalmente aceptada en la medicina occidental. Muchas veces las comunidades debían encontrar sus propias soluciones, medicamentos, como pueden ver en la próxima diapositiva, por favor. Muchas comunidades, muchos grupos comenzaron a aprender y a tomar lo que tenían de la naturaleza para poder crear sus propias medicinas, sus propios medicamentos, para tratar diferentes enfermedades. Esto no estaba totalmente aceptado por el resto del mundo, pero las comunidades necesitaban obtener esto, entonces lo hacían a través de diferentes recursos, como pueden ver en la foto, en Brasil, en diferentes países como el mío, Surinam. Las personas accedieron a la naturaleza para buscar sus propias soluciones de salud durante este periodo. Aquí tenemos algunas recomendaciones. Tengo bastantes, de hecho. Como sabemos, a partir de las lecciones aprendidas en la pandemia, hay algunos proyectos que realmente se tienen que multiplicar, como por ejemplo el proyecto multiplicador de agricultura inteligente vinculado con el clima. De esa forma se puede ayudar al mundo a producir alimentos más saludables. De esa forma tendrán hábitos alimenticios más sanos y así podrán aprender más de lo que ya aprendimos con la pandemia, porque nuestro bienestar y nuestra salud se vio afectada. Esa es una de las recomendaciones más importantes y de los temas más relevantes sobre los que las comunidades estuvieron hablando: su salud y su seguridad alimentaria. Otra recomendación importante es desarrollar modelos de salud integrados para las comunidades. Eso es muy importante, como ya mencioné anteriormente. La salud indígena no tiene diferentes plataformas en realidad. Eso simplemente
Tiene que ver con un proyecto que esté en andamiento sobre cambio climático y que también ayude a los indígenas. Eso es muy importante porque no siempre se habla sobre la protección de las florestas o de los bosques, pero cuando eso se hace, ya estamos ayudando a preservar el bienestar de los pueblos indígenas. Es muy importante también integrar esos modelos de salud y los diferentes temas vinculados a la salud en estos proyectos. Otro punto relevante tiene que ver con la comunicación de riesgos vinculados con la salud pública. Como sabemos, durante la pandemia eso se vio bastante afectado, específicamente aquellas personas que fueron diagnosticadas con malaria, diabetes y otras enfermedades relativamente comunes. Eso es muy importante para nosotros. Específicamente el hecho de poder trabajar con una comunicación de riesgos respecto a nuestra población y de nuestras organizaciones es muy importante. Otro punto tiene que ver con desarrollar líneas estratégicas a nivel nacional e internacional, al igual que planes de acción respecto a la salud. Es muy relevante para poder saber cómo actuar cuando nos enfrentamos a determinadas enfermedades o también cuando eso afecta a diferentes comunidades. Ese también es uno de los puntos más importantes en los cuales hemos estado trabajando. Veamos. El próximo punto tiene que ver con el hecho de tener proyectos estructurales y una estrategia para que con la ayuda de los diferentes socios o participantes en estas diferentes plataformas se pueda colaborar para trazar estrategias y trabajar en la planificación de cosas para desarrollar en la Amazonas, en la Amazonía. Nosotros realmente estamos luchando en el frente, digamos, y debido a la pandemia tuvimos que enfrentar muchísimos desafíos. De todas formas, nos las ingeniamos para seguir luchando por nuestras personas, por nuestros pueblos y para asegurar que recibieran los elementos necesarios para poder sobrevivir. De hecho, uno de los miembros del directorio de nuestra organización en Colombia, uno de los directores, justamente se vio muy afectado por la pandemia de COVID y lamentablemente en 4 o 5 días falleció. Yo quería compartir esta historia porque me parece muy importante escuchar y transmitirles que a pesar de que no existe realmente un conjunto de diferentes plataformas que puedan ayudar a los pueblos indígenas, incluso así COICA y sus miembros, sus organizaciones miembros, están poniendo sus vidas en riesgos para poder ayudar a nuestras comunidades. Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por esta oportunidad de poder hablar sobre estos problemas que nosotros enfrentamos y también para realizar algunas recomendaciones. Es importante que trabajemos con las diferentes plataformas y con las diferentes organizaciones para poder garantizar un buen bienestar de las comunidades, de nuestros bosques y de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, Irving, por tu presentación, por traer las voces de nuestros pueblos a través de la exposición que has hecho esta tarde ante la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes. Y quisiera ahora hacerles algunas preguntas, tenemos algunos minutos más, y quisiera comenzar con la doctora Sandra del Pino y con Irving, si cada uno pudiera completar la respuesta sobre la pregunta
cómo transformar a los pueblos indígenas. O sea, y de alguna manera en esa pregunta está esta relación entre los derechos individuales y derechos colectivos. Entonces, ¿cómo transformar a los pueblos indígenas en grupos de pacientes de alto rendimiento, que es lo que nos plantea la alianza? Adelante, Sandra. Gracias, Mirna. Yo creo que la base central de esa pregunta está precisamente, por lo menos desde la parte de las agencias y cómo nosotros llevamos la cooperación técnica, está precisamente en tener claro cuál es el marco para trabajar con los pueblos indígenas, que es un marco de derechos. O sea, si eso no queda claro, como venimos observando en muchas de las prácticas que hay iniciativas que son medidas, por decirlo de alguna manera, impositivas, hay desconocimiento, no se sabe cuáles son los derechos o tratamos de imponer en el otro lo que creemos que está bien y no siempre es la solución correcta. Entonces yo creo que, y creo que es una pregunta muy buena, pero que daría pie tal vez a muchísima reflexión, pero creo que la base, y sobre todo pensando en el sector salud y lo difícil que muchas veces nos resulta poder tener ese abordaje claro, creo que es tener muy claro el marco de derechos individuales y colectivos, porque sin eso no podemos trabajar con pueblos indígenas. Un poco ya más en detalle, pues probablemente pensando en algunas de las iniciativas de OPS, está específicamente el cómo llegar a las estructuras indígenas. Si no lo hacemos o no tenemos representatividad o no llegamos a través de las estructuras adecuadas, va a ser muy difícil poder promover unos espacios que sean conjuntos. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Sandra en su exposición señaló la resiliencia de los pueblos indígenas y Irving incluso presentó fotografías en donde en el contexto de la pandemia los pueblos indígenas hicieron uso de sus conocimientos tradicionales y de otras medidas para prevenir la enfermedad, para controlarla, atenderla cuando no había otro servicio. Entonces, Irving, quisieras compartir con los que están en esta actividad algún ejemplo concreto de una comunidad en donde pudiste ver estos esfuerzos y cómo desde una alianza como con la cual estamos reunidos el día de hoy, podrían ellos contribuir a hacer efectivo esa política, esa línea de la política de etnicidad de OPS, que es respetar los conocimientos tradicionales. En algunos de estos proyectos estamos tratando de recaudar algunos fondos y hay algunas comunidades que están solicitando apoyo de otras respecto a su conocimiento tradicional y a sus prácticas medicinales tradicionales. Ese es el objetivo de COICA, de hecho, y es lo que defendemos. Nosotros queremos mantener este conocimiento tradicional con vida. Este conocimiento tradicional ha sido transmitido por estos doctores de medicina tradicional de las comunidades y han estado utilizando estas prácticas medicinales típicas por muchísimos años, generación tras generación. Son cosas que han aprendido de sus ancestros y se va pasando de una generación a la otra. En el caso de COICA y de estas imágenes que yo compartí con ustedes, siempre pudimos ver que en algunas comunidades, por ejemplo en Ecuador, apoyamos bastante la manutención de ese conocimiento tradicional en Surinam, en Guyana, en diferentes regiones de Brasil. De esta forma,
hemos podido ayudar a las comunidades. Es una acción preventiva. De esa forma, se puede mantener a un grupo inmunizado y en un estado de alerta del sistema. Pero de esa forma hemos podido ayudar a varias comunidades, incluso a aquellas comunidades que indican que realmente no quieren recibir vacunas, pero sí quieren mantener su conocimiento tradicional y sus prácticas medicinales tradicionales y las pueden utilizar. De hecho, varios de estos grupos lo han hecho. Así que estos son algunos de los casos más típicos que hemos visto y que hemos podido reconocer en nuestra práctica durante la pandemia. Gracias, Irving. Sandra, aquí hay una pregunta, que si puede la alianza participar en la reunión del comité en Washington en septiembre-octubre para poder promover las recomendaciones y discusiones que surgieron de esta mesa. Bueno, sin duda se pueden llevar las recomendaciones a la OPS, porque todas las recomendaciones que se llevan definitivamente se tienen en cuenta. Hay que tener también presente que hay una agenda ya establecida. Los temas normalmente para la reunión de septiembre-octubre se planifican el año anterior, ¿no? Hay una serie de temas que están en agenda, entonces hay que tener en cuenta que es un espacio bastante limitado, pero sin duda alguna yo creo que se puede hacer llegar las recomendaciones y las reflexiones que se estimen pertinentes, y nosotros desde el área de diversidad cultural con mucho gusto lo podemos transmitir internamente en la organización a las personas que se requiera. Claro que sí. Muchas gracias. Irving, una última pregunta. Hablaste sobre el problema de aceptar, por ejemplo, las vacunas de parte de los pueblos de comunidades indígenas. ¿Cómo se puede? ¿Qué recomendaciones o qué estrategias han promovido ustedes para promover la vacunación y estrategias que pueden ser utilizadas en otros casos en donde hay rechazo a algunas medidas de salud? La estrategia que nosotros utilizamos estaba alineada con un desafío muy importante que tuvimos. La mayor parte de la información estaba en el idioma nacional. Y es muy importante que podamos comunicar toda la información vinculada a la vacunación con las comunidades en su propio idioma local. Es así que podremos asegurar la comunicación. También fue muy difícil porque había algunas restricciones. Algunas comunidades no querían recibir a extranjeros, no solamente no querían recibir la vacunación. Estos fueron algunos elementos bastante desafiantes al lidiar con las comunidades. Lo que nosotros sí hicimos fue preparar bastante material en el idioma local y preparamos algunos videos cortos de animación. Un ejemplo muy cortito es justamente poder colocar a algunos representantes de los pueblos indígenas al frente para hablar sobre estos programas de vacunación. Esas estrategias fueron muy importantes y que se hayan implementado inmediatamente para que tengan el efecto que tuvieron. Gracias, Irving. Creo que se nos está agotando el tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Lo que queda claro es que existe un marco político normativo basado en instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen
los sistemas de salud de los pueblos indígenas. Existen políticas, como en el caso de la OPS, que permiten, mandatan de alguna manera la incorporación de los sistemas de salud de los pueblos indígenas, el reconocimiento y la aplicación de sus conocimientos tradicionales. Como nos ha señalado Irving, algunas medidas son muy sencillas. Usar el idioma de las comunidades, presentar la información de una manera culturalmente aceptable, sencilla, integrada a sus símbolos, basarse para el trabajo en las autoridades propias de los pueblos indígenas para poder romper esa barrera de desconfianza. Lo que ha quedado claro con este panel es que para poder trabajar con pacientes de pueblos indígenas es fundamental el enfoque holístico, el enfoque integral, respetar sus conocimientos, apoyarlos para generar más evidencias. Estos espacios en donde se permite que a través de sus propias voces puedan contar lo que están haciendo, valorar lo que están haciendo y seguir construyendo alianzas como esta alianza que se ha construido con OPS. También necesitamos ir sumando más y más sectores para poder realmente avanzar en el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas. Muy bien señalaba la doctora Del Pino, estamos trabajando desde el FILAC con el tema de diabetes en pueblos indígenas. Ya se ha extendido el programa, además de Bolivia, a Guatemala y Nicaragua. Hemos concluido recientemente un estudio que genera evidencias nuevamente de las enormes brechas que hay entre los pueblos indígenas y el resto de la población cuando se trata no solo de enfermedades transmisibles como la malaria, por ejemplo, sino también enfermedades no transmisibles, enfermedades que se han venido agudizando por los determinantes sociales de la salud. Ha sido un panel muy enriquecedor, ha sido un gusto poder moderarlo y quiero agradecer entonces a la alianza que nos ha permitido y nos ha dado este panel y los invitamos a que sigan trabajando con nosotros, los miembros de los pueblos indígenas. Queremos trabajar con todos los que contribuyan realmente a cambiar las relaciones injustas que hemos padecido a lo largo de la historia. Muchas gracias a nuestros panelistas y muchas gracias a los organizadores de la actividad. Bueno, qué gran sesión, una sesión única. ¿Cuántas veces o cuántas pocas veces podemos escuchar estas voces? Siempre decimos que los pacientes pocas veces tenemos voz y voto en algún lugar. Creo que es súper importante y van a estar todos de acuerdo del otro lado que darle más voz y más espacio también a estas comunidades es fundamental para que todos tengamos los mismos derechos en cuanto a salud y otros temas respecte. Así que muchísimas gracias a los tres por haber estado acá y acompañarnos hoy. Ahora sí, tenemos una pausa más de 5 minutos y ya estamos viendo la línea de llegada. Ya casi estamos llegando al final de este primer congreso virtual, así que quédense ahí, la próxima sesión va a estar lista en 5 minutos. Es nuestra sesión sobre atención primaria sanitaria segura y gratuita como derecho humano básico. Quiero contarles, pónganse felices todos, que ya superamos los 780 participantes en este congreso, así que estamos muy felices. Sigan con nosotros, vamos a la pausa. Recuerden descargar su certificado en el lobby, sacarse la foto en nuestro stand, que también lo van a encontrar en el lobby, lo pueden compartir en Twitter, Facebook, Instagram con el hashtag LAPC 2022 y Congreso Pacientes Latam. Todas las publicaciones que ustedes compartan van a estar también en otro stand, así que pueden chusmear y chequear todo por ahí. Recuerden visitar la sala de exposiciones, donde IAPO y los miembros de IAPO han instalado stands virtuales con una variedad de recursos enormes
sobre el trabajo que realizan. Estos stands van a estar abiertos durante todo el Congreso y van a tener un representante en directo que va a poder responder a todas las consultas que ustedes tengan. Pueden también conocer el trabajo de los miembros de IAPO en América Latina a través de los videos que van a estar disponibles en el auditorio durante el receso. Así que nos vemos ya, en nada, 5 minutos, pequeño receso y volvemos.